Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy se dio un hecho muy importante en la historia de Costa Rica y en la historia de los procesos que deben darse para corregir rumbos. Cuando oigo hablar a los compañeros antecesores, están limitando el problema de Infocop a los últimos 3 años. Y eso es desconocimiento del problema, de la historia de Infocop. No pueden decir que el problema de la historia de Infocop está en los últimos 3 años y que fue dentro de ese gobierno donde se dieron las malas praxis, en donde se dieron los préstamos amañados, en donde se hizo todo el proceso de acomodar inclusive la reglamentación de Infocop para que las cosas que eran inmorales aparecieran como legales. No, hagan el favor y estudien un poco la problemática de Infocop. Yo lo estoy haciendo. La problemática de Infocop no se resuelve ni se analiza en los últimos 3 años para echarle la culpa al ministro de Agricultura, para echarle la culpa al señor Cuenca y al abogado. Eso simplemente significa ignorancia. Ignorancia de un proceso de corrupción que tiene alrededor de 20 años. Aquí yo creo que lo que hizo el Ministerio Público hoy es un paso importantísimo, pero no puedo tirar las campanas al viento y estar feliz porque algunos los detuvieron y pareciera que van a la cárcel. Ya hace muchos años, aquí un diputado, Federico Malabasi, dijo muy claro que tenemos que pedir cuentas no al Ministerio Público, sino al Ministerio Público, porque muchas de las cosas que llegan al Ministerio Público se quedan ahí tapadas. Si no, veamos lo que pasa con la trocha. Veamos lo que pasó con el caso Cruzco de la Municipalidad de San Carlos, donde una empresa fantasma subcontrata a otra empresa y hay todo un chorizo y todo está guardado ahí en el Ministerio Público. Veamos el caso que yo tengo denunciado de la urbanización de Los Pica en Pital de San Carlos, donde a los pobres más pobres de este país los estafaron con una urbanización que no tiene agua. Y eso está en el Ministerio Público. Así es que ahora, y no solo eso, veamos el caso de la exdefensora de los habitantes, también está en el Ministerio Público. Así es que no podemos alegrarnos mucho. Esa gente que hoy detienen, ojalá que no pase lo que ha pasado en los últimos años, que a los 2, 3 días está fuera y luego las cosas se quedaron ahí enterradas. El caso de Infocop es un caso que nos concierne a todos los costarricenses, a todas las personas que amamos al sistema cooperativo. Pero, por favor, el desconocimiento no puede llevarnos a hablar, a resumir la problemática en los últimos 3 años de gobierno y que los que están ahí en la Junta Interventora son los máximos culpables de lo que ahí está pasando. Estudien, investiguen, analicen. El problema de Infocop tiene muchos años de historia de corrupción, de malversación de fondos. Y ahora hago un llamado a la fiscal ahí que está en el Ministerio Público para que las cosas se resuelvan con justicia, con transparencia y no queden enterradas simplemente en un cementerio para la posteridad. Yo hago un llamado al Ministerio Público para que de una vez por todas empiece a hacer el trabajo que tiene que hacer y las cosas se hagan como tienen que hacer, porque Costa Rica necesita limpiar de la lacra de la corrupción y del mal trabajo de mucha gente que se aprovecha de sistemas como el sistema cooperativo. Hay que limpiar esto, pero no es en los últimos 3 años. Esto hay que analizarlo en los últimos 20 años de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven en diferentes medios de comunicación. Sin ninguna duda, hoy el país está consternado. Sin ninguna duda, hoy la economía social solidaria recibe un impacto importante. Y bueno, Freddy González, un experimentado cooperativista cercano al Partido Liberación Nacional, cercano al expresidente don Óscar Arias Sánchez y hasta hoy coordinador del ala o del movimiento cooperativo dentro de la tendencia de don Antonio Álvarez, es detenido por ser la presunta cabecilla de una mafia organizada en el movimiento cooperativo que lamentablemente ha utilizado de forma inadecuada miles de millones de colones. Felicitar a la Fiscalía General por la acción, pero sin ninguna pena. Hoy Liberación Nacional, en lugar de exigirle a Antonio Álvarez que se pronuncie sobre si este señor es todavía o no parte del movimiento que él lidera, quiere evadir la discusión con respecto a la intervención que he tenido mis críticas, pero que hoy más que nunca se justifica. Lo que ha hecho este líder liberacionista en los últimos años en el movimiento cooperativo es de lamentar, es de denunciar, también por todos los actores políticos, inclusive Liberación Nacional. Yo espero una crítica fuerte de don Antonio Álvarez a lo que está sucediendo, así como de la bancada liberacionista. Pero bueno, hoy sin ninguna pena se trata de justificar lo injustificable. Muchas gracias, presidente. Me parece sumamente interesante la conversación de hoy y cómo se inició, porque no fuimos nosotros en el Partido de Acción Ciudadana los que iniciamos esta revuelta, sino que pareciera que donde está el llanto está el muerto, y pareciera que les ha dolido de que haya quedado en evidencia que lo que este gobierno planteó alguna razón tiene. Porque también aquí hay algo que me llama poderosamente la atención. No es el Poder Ejecutivo el que mandó a allanar, es el Poder Judicial a través del Ministerio Público. ¿Qué será? ¿Que es que les recuerda que en ocasiones anteriores el presidente simplemente llamaba para que se ejecutara alguna orden de este tipo? ¿Y que creen que Luis Guillermo tiene el mismo poder que tenían ellos en su momento de llamar al Poder Judicial o al Ministerio Público para que se actuara en función de sus intereses? ¿Será eso lo que hoy nos están queriendo demostrar? ¿Será que efectivamente, además de que les duele lo que está sucediendo, están queriendo implementar la estrategia que claramente se vio en el debate, en donde quedó en evidencia las intenciones de algunos precandidatos de Liberación, en donde decían que el enemigo a atacar era el PAC, y que aquí se está utilizando cualquier artimaña para tratar de hacer ver al PAC como que si fuera el culpable? ¿Será acaso eso? Y al final me hago una pregunta. ¿No será producto todo esto de la desesperación de que se están dando cuenta que están quedando en evidencia ante la ciudadanía y que no hay manera de ensuciar a este gobierno como lo han querido repetir con los actos de corrupción y queriendo esconder lo que hoy queda totalmente claro ante la ciudadanía? Compañeros, compañeras, seamos más serios y dejémonos de amenazas como las que han estado profiriendo estos días. Muchas gracias. En realidad los nexos de los delincuentes, de los pillos del Infocop con el Partido Liberación Nacional son conocidos. Y eso no se puede borrar de la historia de Costa Rica. Son claros, son contundentes, hay fotos, hay documentos. Yo creo que cuando escucho aquí mandándole recetas al presidente de la República, diciéndole lo que tiene que hacer, no es de recibo. No hay autoridad moral para que le digan al presidente lo que tiene que hacer cuando el Partido de Liberación Nacional no hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Así es que no es de recibo decirle hoy al presidente de la República qué es lo que tiene que hacer.
cuando las cosas se debieron hacer hace mucho tiempo y haber saldado una deuda con este pueblo de Costa Rica para que las cosas se hagan con la transparencia y la corrección que el pueblo está exigiendo. Hoy vemos por medios el apoyo contundente que tiene don Luis Guillermo Solís por parte del pueblo de Costa Rica, por las obras, por las cosas que se están haciendo. Y a pesar de que quieran anularlo de mil maneras, como lo dice Keynes Duncan, volverán las oscuras golondrinas, esas que todos conocemos, no volverán. Muchas gracias. Yo solo quiero hacer una analogía. Resulta ser de que primero se hace el decreto de intervención, este decreto es revisado y pasa el foro constitucional, y encima de eso ahora viene un allanamiento del Ministerio Público. En otras palabras, esto no fue una acción generada por el Poder Ejecutivo. Significa entonces que hay un error de parte del Poder Judicial, tanto en el Ministerio Público como en la sala, a la hora de determinar lo que hoy estamos viendo materializado. Para mí, compañeros y compañeras, si tiene cola, tiene patas, hocico y ladra, tiene que ser perro. Y efectivamente lo que aquí tal vez están tratando de esconder es la realidad de la identificación que hay de una persona como Freddy González con un precandidato de Liberación Nacional. Lo están tratando de ocultar. Y ni siquiera es porque nosotros fuimos los que nos pusimos en la palestra acá, sino de que el temor a que pase lo que efectivamente creo que sí va a suceder, porque aquí decían, si es que el PAC vuelve a gobernar. Yo creo que todo esto es el síntoma más claro de que existe un temor inmenso, porque este gobierno está haciendo las cosas correctamente, como también lo dijo un precandidato de Liberación Nacional, y que ahora resulta ser de que ese temor los está convirtiendo prácticamente en cegados de la realidad que estamos viviendo. Y hoy por hoy, para mí, esto justifica por qué ha habido tanta resistencia para que aquí podamos aprobar las cosas. Porque inclusive lo pudimos ver hoy con las amenazas que aquí nos dijeron, aquí no se aprueba nada por lo que acabamos de hacer. Simplemente dimos respuesta y ni siquiera eso nos están dando derecho. Quiere decir que ciudadanía, evalúen lo que está sucediendo y el mensaje que hay detrás de todo lo que... Definitivamente estos temas nos deben llevar a desarrollar el pensamiento. Y hay gente que no quiere ver algunas cosas. Yo me he parado aquí en este plenario a hacer críticas al gobierno. No lo reconocen, pero lo he hecho. Así como esta fracción ha firmado notas de inconformidad al gobierno. Así como tuvimos también una conferencia de prensa la semana pasada, donde algunos de nosotros pedimos la cabeza de un jerarca. Es la primera fracción en la historia de Costa Rica que hace ver a lo interno algunas cosas importantes. Es la primera vez, sin embargo, de eso se ciegan, no lo ven. Yo creo que nosotros no somos perfectos y al ser seres humanos tenemos el derecho de cometer errores. Muchas veces se cree que tenemos que ser perfectos porque somos el gobierno del cambio, pero no, es un gobierno liderado, jefiado por seres humanos. Pero sin embargo, también tenemos que aceptar que tenemos dentro de los mandos medios y dentro de los jerarcas mucha gente que no es PAC. Porque cuando este gobierno decidió tirarse a la palestra de la discusión, una de las cosas el gobierno que decidió es que no iba a poner en los puestos solamente PAC. Tenemos gente de Liberación liderando ministerios, tenemos gente de la unidad ocupando altos puestos dentro de nuestro gobierno y tenemos mandos medios que no nos han dejado trabajar como queremos porque no son nuestros. Gracias.